Continuamos en Contextos y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Linaloe Flores. Ella es reportera del portal Sin Embargo y nos informa de esta sección Datos Cerrados y en particular de las percepciones y los beneficios que reciben los expresidentes de la República con cargo al erario. Linaloe, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Mucho gusto, el placer es todo mío. Y bueno, pues estoy aquí, a tus órdenes, sí. Gracias. Y aquí en Contextos le hemos dado mucho seguimiento al portal, sin embargo, en particular a esta sección de datos cerrados. Pero si fueras tan amable de explicar al auditorio en qué consiste esta sección. Sí, claro que sí. Mira, Datos Cerrados es un producto de la unidad de datos de Sin Embargo MX que cuenta una historia sobre opacidad. Es decir, la información que le interesa al gobierno federal mantener oculta. Y no solo al gobierno federal, sino a otras entidades de poder como las hay en el país. Ahora, con esta ley de seguridad interior que ya dijo el presidente que la va a someter a consideración de la Suprema Corte de Justicia, pero que de acuerdo con algunos analistas implica el espionaje de llamadas telefónicas, de WhatsApp, de correos electrónicos. ¿Habría algún riesgo de datos cerrados y en particular para sinembargo.mx? Bueno, ahí el riesgo es justamente que se reafirma la opacidad de la información. Esa ley implica que por antonomasia cualquier petición a las Fuerzas Armadas o a los grupos de élite que pidan los ciudadanos, esos datos están clasificados como confidenciales o reservados de origen. Es decir, más bien nos limitan un poco más el derecho a la información con esa ley. Bueno, en cuanto a riesgo, pues como tú sabes, todos los reporteros y todos los periodistas están a la orden de eso, digamos a expensas de eso, ¿no? Un poco. Entonces, pues bueno, son los dos riesgos que veo en la promoción de esta ley. Ahora bien, que está en el limbo, ¿no? Por lo claro. pronto. Sí, tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia la que determine su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Mientras tanto, bueno, pues estamos al pendiente de esa decisión. Sí, así es. Bien, Linaloe, otra cuestión, ¿cuál es la metodología sin embargo, para la recopilación y la investigación que les revelen estos datos cerrados? Bueno, nosotros usamos todas las bases de datos abiertos que estén a disposición de tanto de periodistas como de ciudadanos y nos atenemos a los mecanismos de transparencia que marca el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Estos están puestos a partir de mayo de 2016 en la Plataforma Nacional de Transparencia. De modo que, bueno, hay que buscar ahí, hay que hacer un buen buceo de datos porque es un mar de información en la que tienes que ir con mucha paciencia y detenerte en lo que crees que tiene interés público. Después, bueno, hay que contar una historia periodística que resulte atractiva a los lectores, que apele también a su inquietud por conocer más e informarles que hay algunos datos trascendentales que pueden ser muy, muy importantes para conformar opinión pública que se mantienen ocultos bajo el interés del gobierno. Datos como las percepciones y los beneficios que reciben los expresidentes de la República con cargo al erario, que es la más reciente investigación de esta sección Datos Cerrados de sinembargo.mx. Si pudieras ahondar un poco al respecto, Linaloe. Claro que sí. Mira, bueno, el último texto que se publicó bajo el nombre el título de Datos Cerrados, pues en esta sección, es el seguro de separación individualizado,
al que tienen derechos los altos mandos de la burocracia mexicana. Y así los presidentes, al retirarse, o sea, al concluir su sexenio, además de esta pensión vitalicia que ha sido tan controvertida, tienen derecho a un ahorro en el que aporta tanto el gobierno como ellos mismos. Lo que está cerrado, lo que no puede conocerse, es cuánto aporta el gobierno y cuánto ellos mismos, porque desde origen esta información está clasificada como confidencial. Como se trata de una cuenta bancaria, ellos pueden ahorrar un peso y el gobierno darles el resto, y bueno, los ciudadanos no tenemos ningún mecanismo de fiscalización ni de que nos lleve a la pregunta por qué o cuánto puso usted y cuánto le dio el erario federal, es decir, cuánto le di yo como ciudadano. Es decir y así, perdón, sí, es decir que adelante. no es como se supone un fondo de ahorro de la mayoría de los trabajadores del sector privado e incluso de algunas dependencias del sector público, donde tú aportas una determinada cantidad y la empresa o la dependencia te da una cantidad igual a la que tú depositas. Aquí como que queda discreción por la falta de información al respecto. Es correcto. Es decir, no podemos conocer el porcentaje de las aportaciones de estas dos partes. Es un fondo de ahorro, como bien dices, pero en el que nosotros estamos poniendo sin saber cuánto. Hacíamos, y ellos sí, también, ¿no? sí, De modo que, bueno, Vicente Fox Quesada se fue con 4.1 millón de pesos en 2006, o sea, en ese con dinero de ese año. Felipe Calderón Hinojosa se fue con 3.7 millones de pesos y Enrique Peña Nieto ya lleva ahorrados ahí 2.3 millones de pesos. Cabe decir que este fondo, esta inversión, es donde más ha ahorrado Enrique Peña Nieto, que es al final un seguro de retiro. Ahora, ayer planteábamos aquí en Contextos la pregunta de qué opinaban nuestros radioescuchas y nuestros cibernautas de este seguro de separación individualizado de este fondo para los expresidentes, y había quien preguntaba si este fondo de separación individualizado tenía que ver con la pensión vitalicia que reciben, y no es así, es decir, son prestaciones diferentes que, como bien lo decías, bueno, pues esta la decretó Ernesto Zedillo Ponce de León, pero la pensión vitalicia data desde noviembre de 1976 con Luis Echeverría, y posteriormente Miguel de la Madrid fue el que decretó el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida, ¿así es? Es correcto lo que dices, pero bueno, sí tiene que ver, sí está vinculado porque se une a la lista de prestaciones que tienen los expresidentes. Es decir, la pensión vitalicia, como ya lo señalas, está fundamentada en un decreto del 76 emitido por Luis Echeverría Álvarez. Luego Miguel de la Madrid lo modernizó agregándole otros beneficios en el 87. Aquí te comparto que el decreto de Miguel de la Madrid no existe en Los Pinos. Ahí hay otro dato opaco. Si tú como ciudadano lo solicitas a través del INAI, te lo van a negar porque simplemente no lo tienen, el original. Claro. No obstante, los presidentes que vinieron después de él siguieron ejerciendo este derecho y siguieron decretándolo. Hay algunos analistas que dicen que, bueno, esto es completamente ilegal porque solo está basado en un decreto que ni siquiera fue legislado ni fue llevado a un debate del Congreso de la Unión, ni fue, digamos, acordado por todas las fuerzas políticas. Luego viene Ernesto Zedillo y entonces añade a estas prestaciones ya emitidas por Miguel de la Madrid este seguro de separación individualizado. Lo hace en 1998, 2 años antes de irse.
Ahora bien, en el No, caso... y sin embargo, no se puede saber tampoco cuánto se llevó él, Ernesto Zedillo, porque revisando también en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública, las declaraciones patrimoniales, la de Zedillo no se encuentra, está bajo otros nombres o bajo unos seudónimos o bajo unas letras, ¿no? Es como un acto surrealista de los mecanismos de transparencia. Bien, perdóname, sí. interrumpí. Sí. No, yo te interrumpí a ti. Nada más, No. la cuestión es esta, Lina Loe. En cuanto a las esposas de los expresidentes, ¿qué es lo que ellas reciben cuando quedan viudas? Ellas reciben una pensión vitalicia también. También. Es decir, la heredan por en cuanto muere su cónyuge, ¿no? Se hacen beneficiarias inmediatamente. Y es así el caso de Paloma de la Madrid y de la actriz Sasha Montenegro, quienes están recibiendo una pensión de aproximadamente 100,000 pesos, 104,000 pesos, lo que gana un secretario de Estado de nivel medio. Esto además de el personal que tienen a su cargo, que cobran en el erario, ¿verdad? Es decir, tanto del Estado Mayor Presidencial, los presidentes en vida, como personal de la Presidencia de la República. Sí, el personal que tienen a su cargo lo tienen los expresidentes. Así es. En este momento están haciendo uso de ellos Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría con un poco menos, tiene unas 5 personas a cargo. Quienes sí lo usan al máximo son estos dos expresidentes, Calderón y Fox, es decir, los de la alternancia precisamente. Claro. Como se supo, Felipe Calderón donó su pensión vitalicia. Hemos confirmado que así lo hace, o sea, cada mes le deposita a una fundación altruista que combate el cáncer en niños o que ayuda a pacientes niños que tienen cáncer, le deposita su pensión vitalicia. Pero si mantiene una empresa, digamos, una plantilla que asemeja pues una empresa de 25 personas pagadas por la Presidencia de la República. Ayer que hacíamos este planteamiento con la pregunta que se refiere precisamente a esta investigación de Sin embargo, hubo radioescuchas que preguntaron ¿y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que los diputados y los senadores legislen y eliminen esos gastos millonarios que reciben los expresidentes y sus viudas y todo ese gasto que se lleva no solamente por la pensión vitalicia, sino también por los gastos en nómina que se lleva todo ese personal? Bueno, mira, hoy tenemos a nuestra disposición las redes sociales como buenas plataformas para hacernos escuchar en caso de querer derribar esto, que hoy se sabe, hay que decirlo también, ¿no? Hoy se sabe porque, bueno, tenemos más acceso a la información, pero pues existe, como lo estamos mencionando, desde los 80. Y ahora aquí en la Ciudad de México, después del sismo del 19 de septiembre que nos afectó mucho, yo creo que me atrevería a decir que a todos los habitantes de esta capital, hubo un buen debate en la plataforma change.org para quitar la pensión vitalicia y entonces usar ese dinero para los damnificados, etcétera, ¿no? Este rezago que nos quedaba después de la tragedia. Pero bueno, no prosperó, o sea, quedó publicada, creo que juntó unas 4,000 firmas y se quedó hasta ahí. La verdad es que no sé cuál sería otro mecanismo efectivo como para llegar al Congreso y entonces que sí se debata oportunamente, ¿no? Como también sabes, esta es una
un elemento que ha usado en esta precampaña el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, claro, muy focalizado para Vicente Fox. Él le responde que jamás renunciará a su pensión vitalicia porque de eso vive. Entonces, pues bueno, yo creo que es un debate que sí merece México y un cuestionamiento que sí tenemos que hacer los periodistas sistemáticamente, además de los lectores. porque no solamente son los expresidentes, también hay otros funcionarios que al final del sexenio siguen recibiendo su sueldo íntegro, digo, como son los directores de Nacional Financiera, por ejemplo, el escándalo que se generó en su momento por los elevados emolumentos que reciben, aun cuando todavía continúan en el servicio público y devengan también elevados salarios. Sí, no conozco el caso, discúlpame. No, no te preocupes. ¿De NAFIN siguen cobrando? Sí, efectivamente, los exdirectores, es decir, al término del sexenio, cuando renuncian o cuando terminan su gestión, ellos siguen percibiendo el sueldo íntegro, independientemente de que la mayoría de ellos al terminar siguen en otra función pública y siguen devengando sueldos, pero siguen recibiendo esa pensión. Pero bueno, ese es ahora sí que harina de otro costal que ya habrá oportunidad de comentar. Sí, claro, sí, sí. Bueno, Lina mira, Loé, sí, adelante. No, lo que puedo aportar a ello es que el seguro de separación individualizado sí se da a altos mandos del gobierno. Ese puede ser el caso en NAFIN. Pero bueno, cada entidad gubernamental tiene pensiones de ese tipo. Claro. Muy, muy altas, ¿no? Como, bueno, son prestaciones que casi siempre están expresadas en millones de pesos. Ese es el denominador. Exactamente. Y hablo solo de la alta burocracia, ¿no? Porque, sí, por supuesto, como siempre, los trabajadores, jerárquicamente hacia abajo, pues vamos ganando menos y menos y menos. ¿Y tienes conocimiento si esto también implica a los gobernadores de los estados o todavía no llegan a ese nivel de la investigación? No, no los implica, ¿no? Seguramente tendrán sus prestaciones peculiares, ¿no? Porque como son gobiernos, claro, cada uno con su legislación y digamos, sus leyes locales, y también se rigen con lo suyo, ¿no? Cada entidad es, digamos, un mundo aparte, puede decirse, ¿no? Exacto. Y en este sexenio o en la última década, para ser un poco más justo, sí los gobernadores se comportaron como virreyes, también se adjudicaron y legislaron y decretaron lo suficiente como para irse muy tranquilos. Así es. Bien. Mira, ahora refiriéndonos un poco a por qué surgió esto, fue justamente para combatir la corrupción. Sí. La filosofía que tenía Miguel de la Madrid era que no, digamos que el presidente gobernara con la tranquilidad de que cuando concluyera el sexenio se iba a ir a casa o se iba a ir a su pueblo o al rancho o a donde tuviera como destino con la mayor tranquilidad posible. Un candado para no robar. Exactamente, como un candado mental para que le amarrara las manos y no tomar lo que no le correspondía, claro, ni hacer negocios turbios, ni incurrir en conflicto de intereses. Claro. Pero, pues bueno, 3 décadas después estamos erogando en ello, ¿no? Así es. Y la corrupción a todo lo que hay. Nos ha aniquilado. Sí, por supuesto. Lina Loé Flores, reportera del portal sinembargo.mx, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación y esperamos seguir en contacto contigo para nuevas investigaciones de datos cerrados, compartirlo con el auditorio e invitar a nuestros radioescuchas y a nuestros cibernautas a visitar el portal sinembargo.mx. Claro que sí, bueno, están todos invitados a leer Sin embargo. Somos un sitio informativo de tiempo real con
ciertas secciones que tienden al periodismo de investigación y de profundidad. Estoy segura que va a ser un buen buffet informativo para todos. También nosotros estamos seguros de eso. Muchas gracias, Lilian Loé. Buenos días. A sus órdenes. Hasta luego. Pausa. Volvemos.